Iglesia, Dios te bendiga. Amén. Iglesia, Dios te bendiga mucho más. Amén. Iglesia, Dios te siga bendiciendo. Amén. Iglesia, mi Padre te añada bendición. Amén. Iglesia, mi Rey te derriegue en bendición. Aleluya. Santo es el Señor. La tierra está llena de su aleluya. Amado, yo me gozo porque mientras estaba allí ahorita, el Señor me decía que la iglesia debe prepararse para nuevos rostros. La iglesia debe prepararse para nuevas caras. Y cuando Dios muestra que vendrán nuevos rostros y nuevas caras, es que Dios va a añadir a esta iglesia más personas que pertenecerán a la salvación. Dios ha sido bueno, hermanos. Yo quiero que a los casados que estamos aquí sepamos que Dios está trabajando de manera poderosa en nuestros matrimonios. De alguna manera Dios está sanando, de alguna manera Dios está haciendo que dentro de los matrimonios emane la emuná. Y ese es el tema justamente del cual yo quiero hablar hoy. No solamente dirigido a los matrimonios, sino a toda la congregación. A todas aquellas personas que a lo mejor se sienten como yo en ciertos momentos de incertidumbre, ¿sí o no? Porque cualquiera que escuchase a alguien predicar aquí arriba, porque de alguna manera también, obviamente, valga la redundancia, el micrófono le da cierta potestad o cierta autoridad, ¿sí o no? Y aquel que te escucha predicar dice, si habla de fe, es que sea un hombre con demasiada fe. Si habla de salud, es un hombre completamente sano. Si habla de profecía, por decirte algo, es un hombre profeta, un hombre profundo, un hombre de revelación. Todo el mundo espera que el predicador sea como un modelo, ¿sí o no? Sea como un modelo, pero nadie sabe que uno está aquí por compromiso, aun cuando no tiene deseo, aun cuando no tiene la fuerza, aun cuando no tiene el ánimo. Uno debe aceptar esta comisión, esta convocatoria. Porque una, es un privilegio servirle al Señor. Y dos, amado, Dios no espera que tú te sientas bien para Él usarte a ti como instrumento de hacer sentir bien a alguien más. Una vez le dije yo al Señor, Señor, ¿por qué tú me pones a mí a orar por los enfermos? Si tú bien sabes que estoy quebrantado, no chin, muy quebrantado. Y Él me dijo, acuérdate de Pablo y su aguijón, y de cómo Pablo hacía hasta revivir a los muertos, aun cuando tenía un enviado del diablo en su propia carne. Los misterios de Dios ni usted y yo lo conocemos, pero una sola cosa nos toca, y es aceptar. Es aceptar, sabiendo de que Él conoce de nuestra trayectoria el final desde el principio. Usted no conoce su final. Y le aseguro yo a usted que tampoco se acuerda mucho de sus comienzos. Lo que usted busca en el libro de Lucas, del capítulo 7, del 1 al 10. En mi Biblia tiene como título, Jesús sana al siervo de un centurión. Dice la Biblia así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniesen y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel
he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Palabra de Dios. Hoy yo le he puesto como título a esta prédica: hasta que mi emuná emane. La palabra emuná originalmente vino del arameo, y el arameo vino de Arán, hijos de Arán, hijo de Sem, hijo de Noé. En ese lenguaje arameo mencionaron la palabra fe como emuná para referirse a un sinnúmero de cosas que forman los pilares que sustentan nuestra fe. Habla de lealtad, habla de fidelidad, habla de absoluta obediencia, ¿sí o no? Incluso también habla de fuerza, habla de nutrición, habla de creación, y habla de lo que significa la fe en el libro de Hebreos 11:1, convicción y certeza. Piense en Abraham, amados. En el libro de Génesis capítulo 12, verso 1, Dios le manda a que salga de su tierra y que vaya a una tierra que él no está viendo, pero que en obediencia decide dirigirse a ese lugar, sabiendo que quien le llamó lo proveerá de todo lo necesario y del lugar que prometió. Para eso, amados, se necesita mucha emuná. Mucha emuná, porque Abraham venía de una familia idólatra, muy idólatra. Pero Abraham, de alguna manera, Dios se relacionó con Abraham, y Abraham aprovechó esa conexión y se relacionó con Dios. De tal manera, amados, que le llaman el padre de la fe. Y ya hemos descrito lo que significa emuná. Entonces podemos decir que Abraham es el padre de la fidelidad. Abraham es el padre de la obediencia absoluta. Abraham es el padre de ¿qué? De la creatividad. Abraham es el padre de ¿qué? De la fe, de la nutrición. Abraham es el padre de los pilares que soportan esta palabra. Entonces tengo que hacer una pregunta. Cada quien obtuvo su llamado, parecida a la de Abraham. ¿Qué tipo de emuná tenemos nosotros? Recuerdo que alguien me dijo hace unos 10 años que no hay diferentes fe, es una fe y basta, y ya. Pero leyendo en el libro de Romanos capítulo 12 verso 3, dice que hay una proporción otorgada por Dios de la fe, y que es nuestro deber hacerla crecer. ¿Y cómo la vamos a hacer crecer? Bueno, dice primeramente en el verso 1 que hay que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, que sea agradable al Señor, porque es el culto que debemos darle desde la plataforma de la reacción o del raciocinio, por decir algo. Y es que el raciocinio nos da a nosotros la facultad de poder distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Se parece, pero no es, a la palabra discernir, porque la palabra discernir está más vinculada al tema espiritual. Discierne quién tiene el Espíritu de Dios y quién no. ¿Sí o no? ¿Ha escuchado ustedes? La palabra emuná, de manera personal, yo creo que debo trabajarla primeramente en mí. Y si la estoy trabajando en mí y Dios me ha permitido traer este mensaje, es porque Dios quiere de alguna manera trabajarla en usted, trabajar nuestra emuná. Nosotros hablamos de fe de manera hermosa cuando todo está bien. Hablamos de fe cuando no hay una enfermedad que nos hostigue. Hablamos de fe cuando no hay una condición financiera que como sombra no se respire en la nuca, porque los ingresos no superan los egresos.
Es muy bonito hablar de fe cuando toda nuestra familia le sirve a Cristo. Hablarle a esas personas cuyas familias están divididas entre el mundo, la carne y el diablo. Yo, por ejemplo, que tengo una familia de fe, yo puedo hablarle con mucha autoridad a alguien que tiene su familia como quebrantada. Pero ¿qué pasaría con el cristiano que está justamente hoy y aquí? Al tener que hablarle de fe a alguien que tiene su familia dividida, estando él desde la plataforma de la división. ¿Estamos aquí? ¿Se fueron? Es muy bonito hablar de fe cuando todo está bien. Es muy bonito decir mi emuná está completamente sana. Pero cuando llegan esos momentos difíciles que ponen en entredicho lo que tú decías y al día vas a tener, ¿qué es lo que sale de ti? Yo quiero decirle, amados, que aún uno no queriendo que salgan ciertas cosas de nuestra boca salen. Y una de las cosas que salen es ese cuestionamiento, es ese interrogante delante de Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tu ira no se aparta de mí? ¿Por qué de día y de noche se agravó sobre mí tu mano? ¿Por qué Naná y Sokima? ¿Por qué no veo, Dios del cielo y de la tierra, el cumplimiento de tus promesas? ¿Por qué tengo que mantenerme modelando que soy un hombre de fe cuando en mi casa, en el silencio de la noche, las dudas me arropan? ¿Estamos aquí? Amados, ¿qué clase de emuná que tenemos nosotros? ¿Somos nosotros realmente una persona de fe? Gente de fe. Si te preguntase yo a ti, ¿qué es la fe? Según Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza y la convicción. El que tiene convicción es porque está convencido. Y el que tiene certeza es porque está esperanzado. Entonces, ¿tú estás convencido? ¿Estás convencido de que tú estás en las manos de Dios? Y que Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Tienes tu esperanza de saber que aunque ahora mismo te encuentres en el lodo cenagoso, Él extenderá su diestra poderosa y salvadora y te sacará? Y aquel que estaba en lugares de prisión como José, será puesto en segundo al mando, como le aconteció al mismo. Amado, ¿qué pasó por la mente de José durante 13 años? Fue vendido a los 17. Llegó a la casa de Potifar. De la casa de Potifar fue a la cárcel. Y en ese transcurso duró 13 años. ¿Qué tipo de emuná tenía este hombre durante esos 13 años? Bueno, usted puede verla cuando él interpreta los sueños al copero y al panadero. Él termina diciendo, acuérdense de mí. O sea, al copero, acuérdate de mí, porque de cierto serás tú restituido. Usa esa restitución para acordarte de mí y hacer misericordia de mí. ¿Sabe usted cuánto tiempo pasó? Pasaron 2 años. Pasaron 2 años. Pensemos también en Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué tipo de pensamiento le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego cuando estaban justamente? Porque la Biblia solo nos dice que ellos se opusieron al edicto del rey, ¿sí o no? Pero no nos dice qué tipo de quejas, qué tipo de frustraciones, qué tipo de pensamientos los asaltaron justamente cuando estaban a la puerta del horno. Y de ver cómo aquellos que le echaban madera al horno lo hacían de lejos. Su fe fue fortalecida cuando vieron al cuarto ser dentro del horno danzando con ellos. Pero piense en el tiempo que duraron allí, amado. Se quema, llamanse. Cuando no había aparecido el cuarto ser. A lo mejor
tú estás en una condición justamente ahora que necesitas ver al cuarto ser, pero no lo estás viendo. Porque te sientes que estás caminando sobre brasas. Te sientes que has hecho mucho y no conquistas nada. Que has sembrado mucho pero no cosechas nada. Que has caminado mucho y que lo único que has recibido es cansancio. ¿Qué tipo de emuná puede surgir allí? ¿Qué tipo de emuná tenemos nosotros justamente en esa situación? ¿Qué tipo de emuná? Alguien dígame, por favor. Si Dios espera que desde la plataforma de nuestra emuná modelemos conforme a Isaías 25 esa fuerza interior, esa fuerza interna que primero es producida por Dios, pero que nosotros debemos modelarla. Esa fuerza de permanecer firme ante tantas situaciones y vicisitudes que se presentan. Yo tengo un libro llamado La Voz de los Mártires. Es un libro que tiene como 300 y pico de páginas. Y cada una de ellas es un testimonio. Cada una de ellas es un testimonio de alguien que está predicando la palabra a escondidas en un país donde se opone al cristianismo. Predicar escondido. Amado, Cristo viene. Amados, Cristo sana. Amados, Cristo bendice. Amados, Cristo provee. Amados, Cristo liberta. Amados. Y con 2 centinelas en la puerta que no pueden decir ahí vienen, sino que a lo mejor dicen un pito. Y eso le da señal al que está hablando en el lugar secreto. ¿Dónde podemos ver la emuná de estos? Que no se callan, que siguen adorando, que siguen glorificando, que siguen exaltando, que siguen enalteciendo, que siguen bendiciendo a Dios, que siguen haciendo lo que Dios le mandó a hacer. En el libro de Hebreos capítulo 11 verso 2 dice que la fe fue modelada por medio del testimonio de aquellos que se mantuvieron creyendo aun cuando no veían con sus ojos. Incluso nunca llegaron a ver, pero se mantuvieron creyendo como que verían a aquel que los comisionó y los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para uno mantener una emuná que vaya en crecimiento, debe recibir una transformación. Esa transformación que nos habla Romanos 12:2, ¿sí o no? Que no podemos conformarnos a este siglo, y es que este siglo está lleno de tantas quejas, de tanta incertidumbre, de tantas situaciones, amado, que son puñales dirigidos hacia nuestro corazón como que nos amenazan para dejar de creer en Dios. Y amados, tenemos que ser sinceros y decir que hasta cierto punto han llegado a presionarnos bastante, donde hemos pensado darle la espalda a Dios. Usted puede decirme a mí ahora mismo que es una persona de mucha fe. Usted puede decirme a mí que es un hombre de mucha fe, una mujer de mucha fe. Pero los viejos de antes decían que del dicho al hecho, de grande el estrecho. Y es que en el libro de Hebreos dice que ellos modelaron esa fe. No solamente hablaron la fe, sino que modelaron la fe. Entonces surge la pregunta: ¿hemos nosotros en estos tiempos, justamente ahora, delante primeramente de nuestra familia, de nuestros compañeros, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, hemos modelado nosotros esa fe? Es una pregunta que no debe responderla, sino reflexione y medite en ella. ¿Hemos nosotros modelado la fe? Yo he escuchado personas decir todo va a estar bien. Dígale, todo va a estar bien. Diga usted, todito, diga, todo va a estar bien. Alguien diga, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Es bonito decirlo. Se oyó hermoso decirlo, todo va a estar bien. Ahora bien, nuestra convicción realmente
estamos nosotros convencidos de que realmente todo va a estar bien. Vaya a lo más profundo de su hipotálamo. Vaya a la raíz de su 200 e investigue si realmente lo que usted dice con su boca es lo que cree. Hace un tiempo yo vi una película de Cuba Gooding Jr., donde él interpreta el personaje de un doctor cirujano del 1957, donde hicieron la primera cirugía para separar gemelos siameses, o sea, siameses. Y él estaba acostumbrado a que cada una de las operaciones, era un neurocirujano, cada una de las operaciones él iba y le decía: felicidades, todo salió bien. Felicidades, Sheila, todo salió ¿cómo? Bien. Se descarrió, vaya un chico. ¿Todo va a estar cómo? Bien. ¿Salió la operación? Bien. De maravilla salió. Porque tenía un sumo cuidado y se documentaba mucho antes de hacer cualquier operación y indagaba mucho en los exámenes de la persona para posteriormente operarla, ¿sí o no? Y poder decir, todo salió como bien. Pero llegó un momento en donde su esposa salió embarazada. Y un día, luego de una operación donde él dijo, todo salió bien, llega a su casa y se acuesta. Y cuando está durmiendo, su esposa empieza a sangrar y a llorar diciendo: llévame rápido al médico, o sea, al hospital. Llévame rápido. Bueno, cuando llegaron allá, él no pudo atenderla, sino que la atendió otro doctor conforme a su rama. Bueno, pues de allá para acá viene el doctor y le dice: tu mujer está bien, pero tus hijos no sobrevivieron. Ahí él se da cuenta de que eran gemelos. Tus hijos no sobrevivieron. ¿Y cómo es que aquel que está acostumbrado a decirle todo salió bien, todo surgió de maravilla, entonces viene y recibe una noticia contraria a lo que él está todo el tiempo diciendo? Y es que así pasa en nuestras vidas. Así pasa, justamente así pasa en nuestras vidas. Vivimos diciéndole a una persona: todo va a estar bien, pero ¿qué pasa cuando llega esa mala noticia a nuestras vidas? Seguimos diciendo nosotros: todo va a estar bien, todo salió bien, todo está de maravilla. Alguien respóndame para ver si yo no soy un androide. Amamos la emuná. La emuná es esa fe, es como describían los antiguos la fe. ¿Y por qué le puse hasta que la emuná emane? Es que la palabra emanar es surgir. Se originó, salió, brotó. Cuando yo era niño, tenía como 14 años, había una fiebre de betas, esos pecaditos que peleaban. Recuerdo yo que buscando querer tener los mejores betas, me fui con un amigo a una laguna. Y cuando llego a esa laguna, me olvidé de los betas por algo que vi. ¿Qué fue lo que yo vi? Que en medio de la laguna, justamente en medio de la laguna, el agua brotaba como una fuente y mantenía ese ecosistema de una manera armónica. Las plantas verdes, los betas y los guramis y las tirapias crecían de manera armoniosa. Y estudiando esto, el Señor trajo eso a mi mente. Cuando tu fe emana, tú eres capaz de sostener un ecosistema estable. Y ese ecosistema estable tiene que ver con tu casa, tiene que ver con tu matrimonio, tiene que ver con tus finanzas, tiene que ver con todo lo que te envuelve, con todo lo que te rodea. Y es que ese ecosistema necesita
que emane, que surja esa fuente de tu fe. ¿Y sabes qué pasa cuando tu fe emana? Que aun cuando tú guardes silencio, alguien se contagia de lo que tienes. Aun cuando tú no vivas diciendo voz en pecho, sea un hombre de fe, sea una mujer de fe, alguien sabe que tú eres una persona de fe. Alguien sabe que tú eres una persona de fe, ni siquiera porque lo modeles en un testimonio, sino porque no te detienes. Fracasé, me paro, me levanto y arranco. Yo necesito en mí, no en ustedes, en mí, que mi emuná emane. Que la emuná de Marín Álvarez emane y brote de tal manera que aquellos que se acercan por los panes y los peces tengan que meditar un poquito más en qué es lo que sostiene realmente los panes y los peces. Es ese brote de fe. Es ese brote de fe. Esa emersión de fe. Ese origen de fe. Es esa fe que se puede percibir aún en el aroma. Que mis hijos puedan ver que soy realmente un hombre de fe, que no solo predico la fe, que no solo hablo de la fe, sino que realmente soy un hombre de fe. El primer texto que leímos hablando de la historia del centurión narra que Cristo venía del Sermón del Monte y había una multitud que lo seguía y que había escuchado todos los puntos, las comas, las tildes del mensaje, que lo había desglosado al dedillo, porque quien se lo estaba predicando no daba lugar a las confusiones. Pero cuando desciende de allá, que se supone que por el oír, dice la palabra, por el oír viene ¿qué? La fe. Y ellos estaban escuchando no la palabra de Dios en este libro, sino el mismo verbo de Dios hecho carne. Lo estaban escuchando a él, y él venía de allá para acá, y llegando a Capernaum le sale el encuentro de un centurión. Un centurión romano, que culturalmente era pagano, pero que tenía cierta estima de los judíos porque le había hecho una iglesia, le había hecho una sinagoga. Y él escuchando hablar de Jesús, que Jesús venía, no escuchó el sermón del monte, sino que solamente aquel que tenía fama venía descendiendo. Y manda a unos ancianos y díganle: intercedan por mí delante del Señor. Y díganle que mi siervo está enfermo y que necesito un milagro. Cuando ya Jesús está casi a la puerta, le dice: Señor, no soy digno de ti. Le manda a decir: Señor, yo no soy digno de ti. Yo conozco mi condición y sé quién tú eres. Demasiado eres tú. Solamente di la palabra. ¿Sabe por qué? Porque yo conozco el concepto de la autoridad. Yo conozco a capa y espada lo que es el concepto de la autoridad y de cómo funciona la autoridad. Y si yo, que soy un hombre común y corriente, le digo a mi siervo: a esto, y lo hace, y le digo al soldado: ve y viene, ve y va, ve y viene, y lo hace, esa misma autoridad está en tu boca, sobre tu palabra. Lo que tú dictes, eso va a acontecer. Lo que tú digas, eso va a acontecer por el poder que tú tienes, por la autoridad que tú tienes. Entonces, en el verso 9, me destapó la ciega. Primero, la primera coma se origina cuando dice: al oír esto. Jesús venía de hablarle a la gente y de escuchar las interrogantes de la gente y de los maestros de la ley que se colaban.
entre el pueblo. La segunda coma dice, y él se maravilló de esto. ¿Qué hizo? Se maravilló. Entonces, como buen maestro, se detuvo, dio la vuelta, me imagino yo, alegorizando o parafraseando, y le dijo: el tiempo que tengo con ustedes, hablándole a ustedes, ninguno de ustedes modeló la fe que este, sin escucharme, ha modelado. Ni aún en Israel, la fuente del conocimiento que conoce supuestamente a Dios, se ha escuchado niveles de emuná tan altos como lo que tiene este. Por eso Yadisa decía ahorita que hay que volver a abrirle la puerta a Cristo. Hay que volver. Los rostros nuevos que el Señor me mostraba ahorita son gentes que vienen con mucha emuná, que no tienen tu conocimiento ni mi conocimiento, pero son gente que Dios lo trae, que Dios lo ha reservado como los 7,000. Gente que le ha creído a Dios de una manera como Elías. Piense en la fe de Elías ahora con lo que les voy a decir. Elías le dijo al rey Acab: mira, sé que duró 3 años y 6 meses sin llover. Ahora va a llover. Ahora va a llover. Él fue y empezó a interceder. Y subieron a una cúspide, él y su discípulo. Y él oraba y oró 7 veces hasta que la última vez le preguntó al discípulo: ¿qué tú ves? Mira al cielo y ¿qué tú ves? Y él dice: veo una nubecita que puedo taparla con la palma de mi mano. Ve y dile al rey que se prepare, porque viene un torrencial, viene un aguacero tremendo. Piense ahora en el siervo. Este hombre está loco, porque lo que yo le estoy diciendo, que lo que estoy viendo es una nubecita que la puedo tapar con la palma de mi mano, y él me manda a decirle que va a llover, que se prepare, que va a haber un torrencial. ¿Cómo funciona esto? Es que la emuná es así. Cuando tú tienes una emuná que emana, tú aprendes a ver como que existe lo que tus ojos no te muestran. Y Dios anda buscando una iglesia que le emane la emuná, que le surja la fe, que le surja la fe, y que no importa lo que vea, si es una nubecita, le crea a Dios y diga: un torrencial viene, un diluvio viene. Hasta que nuestra emuná emane. Tiene que emanar, alguien tiene que venir a esa fuente y admirar lo que nosotros poseemos, no porque seamos mejores, sino porque hemos trabajado en nuestra emuná. Hemos trabajado en esa convicción nuestra propia. Hemos trabajado en ser gente esperanzada. Hemos trabajado en ser gente fuerte cuando se presentan esas debilidades. Hemos trabajado en ser parte de la nutrición de los demás al modelar lo que Dios ha hecho por nosotros. Somos gente creativa. Y para dar un ejemplo de lo que es una gente creativa, hace un tiempo yo estuve en la feria ganadera y me llamó la atención un escultor, ¿qué le llaman? Escultor. Y él estaba haciendo como una imagen en un palo. Él empezó a cortar. En su mente, él sabía lo que quería, pero tenía que hacer que sus manos hicieran lo que en su mente se había plasmado. Y eso amerita fe. ¿Por qué amerita fe? Porque tú estás predisponiéndote a hacer algo que te va a quedar bien, pero picando palo.
Lo primero que él hizo fue agarrar un hacha, chichua, y después vino con una sierra y cortó, tiró, pateó. Y estaba tan convencido en su trabajo de que le iba a salir bien, que el hombre no se despegó hasta darle la primera forma. Así deberíamos nosotros ser. Pensar en que las cosas realmente surgirán conforme a lo que Dios ha dicho. Yo sé muy bien los pensamientos que tengo contigo. Yo sé muy bien los pensamientos que tengo con quién. Contigo. Pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro digno de ti. Dios espera que nuestra emuná emane. Todo el que se siente como yo y que necesita que nuestra emuná emane, póngase de pie, por favor. Los que son fuertes en la fe se pueden quedar sentados. Los que tienen una fe firme, fuerte y robusta, quédese sentado. Los que tienen una emuná que no necesita ser trabajada, quédese sentado. Los que tienen una emuná que ya emana, quédese sentado. Pero lo que necesitamos que nuestra emuná emane, tenemos que orar. Tenemos que pedirle al Señor que se glorifique. Tenemos que decir al Señor, ayúdanos, porque ya no es con nuestra fuerza. No podemos con nuestra fuerza. Con nuestra fuerza ya no podemos. Venimos aquí porque tú nos dijiste, venid a mí los que están trabajados, cargados y cansados, y yo os haré descansar. Nuestra emuná desde nuestro interior nos dice que tú das fuerza al cansado. Y a lo mejor usted entiende que el texto solamente habla de lo que es una condición física. No, el texto aplica también a lo que tiene una condición espiritual. A esas personas cuya fe ha mermado y se sienten tan débiles, que necesitan la intervención de Dios para volver a subir. Hoy Dios nos dice que no afirmemos lo que está para morir y dejarlo morir. Hoy Dios nos dice que es tiempo de que lo que se está muriendo resucite. Resucite. Y esa fe, esa convicción, esa certeza. Esa certeza. Que estamos convencidos y hay personas que esperan modelar nuestra convicción y hacer la propia de ellos. Espíritu Santo de Dios. Si estamos aquí no porque seamos dignos de estar aquí, sino porque tú, Señor, nos has traído en esta mañana. Yo te pido en el nombre de Jesús que aumente nuestra fe. Señor, por favor, aumenta nuestra fe. Que nuestra fe se convierta en fuente. Que nuestra fe se convierta en fuente donde muchos se acerquen y quieran que en ellos mismos brote esa misma fe. Señor, aumenta nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Necesitamos que aumente nuestra fe en estos tiempos, Señor. Tiempos difíciles, tiempos extraños, tiempos desconocidos, Señor. Pero tú, Señor, nos has llamado no para quedar en vergüenza, Dios. Tú nos has llamado, Señor, para decirle a un mundo que se pierde que lo que tenemos vale la pena tenerlo. Que lo que brota de nosotros, aleluya, ellos pueden tenerlo. Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Y hoy clamamos, hoy intercedemos, hoy pedimos, hoy nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia en este oportuno socorro, que es pedir que nuestra emuná emane. Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fuerza, Dios del cielo y de la tierra. Aumenta nuestra fuerza, Señor. Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra convicción, nuestra certeza. Haznos seres creativos, Señor. Haznos seres, Dios mío, aleluya, fuentes de nutrición para los demás.
en el nombre de Jesús.